Hoy el mundo entero está en una situación tan difícil, tan complicada, y que hay muchos conceptos, muchas ideologías, hay muchas personas que tienen sus propios conceptos sobre lo que está pasando hoy en el mundo. En el cristianismo no es la excepción, porque aún hay divisiones en el pensamiento, aunque tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, una misma palabra. Aún así hay muchas divisiones en el pensamiento de lo que está pasando hoy en el mundo. Y no hay acuerdos, pese a que la iglesia es una sola en Cristo Jesús. Algunos dicen, bueno, sí, la fe. Otros dicen, no, hermano, hay que tener prudencia. Entonces ponen a pelear a la prudencia con la fe. Y pobre fe y pobre prudencia. Y la iglesia del Señor está viviendo internamente ese conflicto que el mundo hoy enfrenta, porque la iglesia no es ajena a lo que se pueda presentar en el mundo entero, porque la iglesia aún está en el globo terráqueo, en el mundo. Cuando me refiero a mundo en este contexto, no estoy diciendo que la iglesia está participando en los deseos carnales o espirituales del mundo. No, estoy refiriéndome a este planeta Tierra como algo cosmo, que mientras la iglesia del Señor estemos en este cosmos, en este planeta Tierra, vamos a experimentar muchas cosas. Y hoy precisamente quiero traerle esta palabra a la iglesia sobre el temor, pero no el temor direccionado al respeto a Dios, el que le debe temer o tener uno a Dios, no. El temor, aquel que podemos traducirlo como miedo. Y la iglesia del Señor, mucho pueblo de Dios está siendo víctima de este temor hoy, precisamente hoy, en el mundo entero. Y más cuando se hablan por las redes sociales y aún dentro de los templos, hermanos. Cosas que no van direccionadas por el Señor, sino en mi parecer, y esas las enseño. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Señor acerca de lo que hoy estamos viviendo a la luz de la palabra? Porque hay muchos cristianos hoy en día que están siendo atormentados por el temor a ser contagiados, el temor a morir por esa enfermedad que hoy está golpeando al mundo entero. Muchos por temor no se han puesto la vacuna, otros por temor se la han puesto. En fin, hay muchas cosas que uno puede decir, Señor, ¿qué está pasando? Y hay muchos textos en la Biblia, entre ellos me gusta uno que dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque ciertamente, en vista de todo lo que estamos viendo, hermanos, mucha gente está apartando su mirada de la fe que es en Cristo Jesús, porque está poniendo en primer lugar lo que los gobiernos hoy le imponen hacer. Si no lo haces, te mueres.
Pero ¿dónde está la fe? Aquella fe que mueve montañas, aquella fe inocente, aquella fe que cuando tú empezaste a caminar en el Evangelio, todo lo creías, que si tú orabas por un enfermo que tuviera un dolor de cabeza, era sanado. ¿Cuántos pasaron por ahí? Que si tú orabas por alguien, sí, con esa fervorosa oración tú creías y eras sanado. Sí, yo pasé por ahí y mucha gente pasó por ahí. Y eso era fe para aquí, fe para allá, fe para conseguir, fe para comer, fe para esperar que pasara un carro vacío y me diera el chance, fe para esperar muchas cosas. Pero ahora la fe parece que se ausentara de la vida del cristiano. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver la fe con el temor, con el miedo? Precisamente, aunque usted no lo vea así, si usted está invadido por el temor, obviamente no hay lugar para fe. No hay lugar para la fe. Porque usted está pensando en que qué le puede pasar negativamente a su vida. ¿Qué perjuicios le pueden sobrevenir? Y en la Biblia encontramos muchos textos y muchos episodios, y más cuando los discípulos estaban con el Señor. Entre ellos, cuando cruzan al otro lado, se les presenta una gran tormenta y ellos atemorizados. El temor allí presente. Y Jesús les dice, hombres de poca fe. La abundancia de temor en la vida del hombre es ausencia de la fe de Dios en el corazón de él. Y la iglesia de hoy debe pellizcarse con respecto a esto. ¿A qué le teme la iglesia hoy? Lo invito a buscar en su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 27. Y leemos un solo versículo, el 1. Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27. Dice, Jehová es mi luz. ¿Quién es mi luz? ¿Quién es su luz? Jehová. Y mi salvación. ¿Quién es su salvación? Jehová. Jehová. Ahora viene un interrogante. ¿De quién temeré? ¿Cuál es tu temor? Jehová la fortaleza de mi vida. Viene otro interrogante. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando nos encontramos con un versículo como esto, que la palabra de Dios nos enseña que Jehová es nuestra luz y que Jehová es nuestra salvación, pero que sabiendo esto por la palabra, también podemos observar el diario vivir de nosotros, que nos vemos enfrentados a muchas situaciones adversas, muchas situaciones muy críticas. Esas situaciones nos pueden producir cierto temor o temores en nuestras vidas, y que humanamente hablando, Emanuel, y humanamente hablando humanamente usted puede sentir temor, porque eso como que está siendo parte de su vida. Después que el hombre peca, que el pecado entró al hombre y que hubo ese rompimiento de relación con Dios, desde ahí en adelante el hombre teme muchas cosas. Pero en Cristo Jesús,
ya las cosas cambian. Porque el mismo Señor Jesús le enseña a sus discípulos: no temáis. No temas al que pueda matar el cuerpo. No temas si te encuentras solo o abatido. No temas si no tienes para comer. No temas si estás enfermo. No temas por esto, no temas por aquello, no temas por nada. ¿Y por qué el Señor insiste en que en nuestra vida no debe existir el temor? Porque entonces, ¿dónde está nuestra fe, nuestra confianza en Él? ¿Dónde está aquel que lo es todo para nosotros? ¿Dónde está aquel que es nuestra luz y nuestra salvación? ¿Dónde está nuestra confianza en Dios? Por eso, hermanos, no es compatible el temor, el miedo, con la confianza, con la fe. No son compatibles. O te dejas inundar por el miedo, o te permites a ti mismo decir: Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré. O nos damos la oportunidad de creer, o nos dejamos invadir por el miedo. ¿Cuáles son tus temores que hoy te agobian? Te dice el Señor. Ciertamente, hermanos, cuando consideramos que algo es perjudicial o negativo, a eso le tememos. Pero el creyente de hoy debe estar confiado en Dios, de que solamente en las manos de Dios todas las cosas son posibles. Me acuerdo un relato bíblico donde se encontraban 3 jóvenes que estaban siendo acusados y fueron puestos delante del rey más malvado de la época, Nabucodonosor. Y ese rey les dijo: bueno, muchachos, vamos a ver dónde está el Dios de ustedes. Quiero que al sonar de los tambores, flautas y todos los instrumentos, ustedes se arrodillen y adoren a la imagen que yo he hecho. Y si no, serán lanzados en el horno de fuego ardiendo. Y no conforme con eso, este rey mandó a calentarlo ¿cuántas veces más de lo acostumbrado? 7 veces más de lo acostumbrado. Tanto así que las personas que echaron a estos 3 jóvenes, la Biblia dice literalmente que cuando estos hombres fuertes, vigorosos, levantaron a los jóvenes aquellos para lanzarlos en el horno de fuego, dice que fueron alcanzados y murieron. Y esos 3 jóvenes que creyeron firmemente en el Señor cayeron allá adentro en el horno que ardía 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué les pasó? Había un cuarto personaje que los protegió de las ¿qué? De las llamas de fuego. Cuando ellos salieron de allí, la Biblia dice que estos jóvenes no hedían ni a humo. No habían sufrido ningún daño por causa de las llamas de fuego. ¿Usted cree eso? Créalo porque está escrito. Si Dios pudo librar a esos jóvenes que decidieron
no ser prudente, porque ellos fácilmente podían decir, no, nosotros vamos a ser prudentes, vamos a arrodillarnos y Dios sabe que, porque estamos sujetos a una ley superior, terrenal, y hay que ser prudentes, ¿sí o no? Pero ellos no tomaron la prudencia por el medio. Ellos dijeron, no, esta es cuestión de fe, esta es cuestión de en quién hemos creído, esta es cuestión de no prudencia, sino de decir quién es nuestro Dios. Y si Él no nos salva, pues de malas, igual seguimos confiando, aún más allá de la muerte. Ahí vemos prudencia versus fe, en quién hemos creído. Cuando uno se ve con estos textos, dice, bueno, pero estamos en pañales delante de gente que creyeron firmemente a Dios. ¿Se siente usted en pañales delante de todos estos personajes bíblicos? Yo me siento en pañales, hermanos. En pañales. Porque al ver cómo hablan, cómo se expresan y cómo estos personajes que ya murieron y que están delante de la presencia de Dios y que tuvieron el mismo espíritu que hoy tú y yo tenemos, porque no estamos hablando de otro Dios, no estamos hablando de otro espíritu, no estamos hablando de otra palabra, no estamos hablando de otra fe, estamos hablando de lo mismo, la misma palabra, la misma fe, el mismo Señor, el mismo espíritu. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? La iglesia del Señor hoy debemos aprender fielmente que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Y que no hay motivo alguno de temer nada. Y nada es nada, hermanos. Yo recuerdo que tiempos atrás, mucho tiempo atrás, yo escuchaba a un creyente que decía, invitaba al diablo a pelear, literalmente, aparécete y vamos a pelear con peinilla en la mano, para que veas. Oye, invitaba al diablo a pelear con una peinilla en la mano, un creyente. Pero cuando se le presentaban situaciones difíciles, era cobarde. ¿Sí me estoy dando a entender o sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Tenía en poco al diablo. Y el diablo tiene poder, no hay que negar que tiene poder. Y Dios le da autoridad a él de hacer y deshacer. A él no le temía. Pero un día de hambre sí. Un dolor de cabeza sí. Así vemos creyentes hoy. Eso nos metemos en ayuno y en oración. Y peleamos con el diablo a las 3 de la mañana. Pero le tememos a otras cosas. Le tememos a los bichos. A los bichos. A los virus, a las bacterias. Al saludo así, hay creyentes que saludan con la punta de los dedos. Dios mío, a mí me da vergüenza eso. Salude si va a saludar. Déjese de cosas. Usted con la puntita de los dedos.
Si uno está lleno de bacterias, por donde usted se meta, aunque usted se bañe con jabón Protex, no le estoy dando publicidad a jabón Protex, pero aunque usted se bañe con jabón Protex, hermano, usted no se le van a quitar los microbios que tiene encima, porque eso hace parte de su vida, eso hace parte de su cuerpo. Póngale lupa. Ese es puro cuento y que 99.9% de protección. No coma cuento, coma pescado. Su mejor protección, su mejor luz, su mejor salvación, su mejor fortaleza, su mejor confianza, su mejor fe está en el Señor. No temas, te dice el Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. El Señor le dice a Josué en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Este texto me gusta porque no niega que vamos a tener padecimiento. No niega que el diablo va a hacer todo lo posible por destruirte. Tampoco niega que tú vas a ser probado. No niega que vas a tener tribulaciones. Pero sí el texto dice que tú debes aprender y que yo debo aprender a ser fiel al Señor. Y ser fiel al Señor implica poner toda mi confianza, mi fe, mi esperanza en Él, estar con Él siempre. Y me llama mucho la atención porque este texto dice hasta la muerte. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Y tenemos promesa de parte de Él que Él nos dará la corona de vida. Primera de Juan capítulo 4, verso 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No está hablando del temor a Dios, está hablando de temor de miedo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el amor es el fruto del Espíritu Santo. Él es Dios mismo, porque el apóstol del amor, Juan, dice literalmente en una de sus cartas, Dios es amor. Esa es su esencia, su naturaleza. Proverbio 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
¿A quién realmente se debe temer? ¿Qué piensa la iglesia? ¿A quién se debe temer realmente? ¿Al diablo? ¿Al mundo? ¿A otro hombre? ¿A quién se debe temer? ¿Quién debe ser tu temor, tu miedo? La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Jesús, en Lucas capítulo 12, verso 4 en adelante dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Presta atención a esto, hermanos. Y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién tiene el poder de quitar la vida? ¿Y quién tiene el poder de echar al infierno? Dios. ¿A quién debe temer el cristiano? A Dios. Vea, cuando esté delante de Dios, ahí es donde usted se debe acobardar. Porque ¿quién estará en pie delante de su presencia? Nadie puede resistir. ¿Quién puede ver a Dios y vivirá? Muchos de los profetas y sacerdotes que ministraban en el templo, cuando contemplaban glorias grandes, temían por sus vidas. Miedo, literalmente, porque era tan tremendo, no podían soportar, y solo por la misericordia de Dios Él les permitía contemplar. Moisés tuvo la oportunidad de ver solo las espaldas de Dios. Y tuvo Dios que intervenir cubriéndole, porque nadie puede resistir a Dios. Imagínense un episodio como el que narra el apóstol Pedro en una de sus cartas, cuando el día grande de Jehová venga, cuando venga el gran juicio en donde todas las naciones de la tierra temblarán delante de su presencia. Allí se verá quién es quién. ¿Quién podrá estar de pie delante de Dios? Dios tenga misericordia a la iglesia, porque no hemos sido llamados para ira, dice la palabra. Así que, hermanos, si usted va a temer, hablando de miedo, debería usted y debería yo temerle a Dios. Esto es como un nivel mucho más profundo, porque habrán cristianos que dirán, bueno, ¿y por qué vas a tenerle miedo a Dios? ¿Acaso Dios causa miedo? No es que Dios cause miedo. El temor no es por Dios, el temor es por tu vida, por lo insignificante que somos, por nuestra condición pecaminosa, que no podemos resistir su santidad.
su presencia, que no somos dignos de su espíritu, de su palabra, de nada. Porque nosotros lo que merecemos es castigo, muerte. Pero por su gracia, por su amor, porque está Jesús por el medio, Dios nos permite gozar de esa confianza plena que es en Él. Pero si usted reconoce hoy que Jehová es su luz y su salvación y que no hay motivo de temer a nada, de seguro su vida será guardada. Y si en el caso de que usted perezca, hermano, sepa que Dios lo guiará aún más allá de la muerte. Dios guiará su vida mucho más allá de la muerte. Así que, hermanos míos, no temas, manada pequeña, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temas lo que el mundo hoy teme, porque entonces, ¿dónde estará nuestra confianza en Él? Así que, iglesia de Dios, el Señor mismo se encargará de toda situación, por muy adversa que sea, que vaya en contra de tu vida. Dios saldrá y te ayudará y te asistirá, y Él mismo se encargará de que estés a salvo. Solo lo que la iglesia debe hacer es temer a Dios, alabarle, glorificarle, entregar su vida a Él. Yo recuerdo una vez una palabra que el Señor dio en profecía, en donde el Señor decía que vendrían muchas cosas. Le estoy hablando, hermano, más o menos de 20 a 21 años. Yo soy un poco viejito en el Evangelio. Y el Señor, a través de un profeta, decía: vendrán muchas cosas sobre la tierra, pero no teman, sean ejemplo, confíen en mí. No sé si de las personas que están aquí se acuerdan de todo lo que el Señor hablaba en esa época de lo que iba a acontecer. Por eso, hermanos, aunque la tierra sea removida, aunque las potencias de los cielos sean estremecidas, aunque pase lo que quiera pasar, aunque se voltee la barca, confiad que Dios es Dios y que en Él solo en Él la iglesia está segura. Y que Dios cumplirá su palabra en la iglesia. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando uno predica algo como esto, hermanos, yo me he dado cuenta que cuando más pruebas le vienen a uno, es como el que le dice: Señor, dame paciencia. Señor, dame humildad. Y cuando uno le pide humildad al Señor, cuando uno le pide paciencia al Señor,
Dios te manda a Kleiber para que te saque te huele el apellido. Dios te manda a Jacqueline Díaz para que te huele el apellido. Te la manda para probar, porque entre más pruebas tengas, es donde te vas perfeccionando en ello. Te manda el terco de Early Rus para probarte. Así que, iglesia de Dios, Dios les bendiga y que esta palabra para este año sea de gran bendición para sus vidas. Y que cuando usted esté enfrentando una situación que usted no pueda soportar, recuerde lo que dice el Salmo 27, verso 1. Que Dios en medio de la oscuridad va a ser siempre su luz. Va a ser siempre su salvación. Y que usted no debe temer si Dios está con usted.